Algunos ya no están, otros se quedaron aquí. Viven para contarlo. Pero, Maripaz García Vera, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Psicóloga. Decía yo que muchos viven para contarlo, pero ¿cómo se puede vivir después de un atentado como este? La verdad que se vive de una manera completamente distinta antes, porque un suceso de esta categoría impacta en la vida de la gente de una manera que la vida que tenías antes pues ya no la tienes, ¿no? Es decir, te cambia la vida para siempre, es otra vida, ¿no? La gente te cuenta que ya la que tenían pues se fue sin despedirse de ella y ahora tienen que acostumbrarse a vivir en otra vida y eso pues resulta difícil. Has escrito un informe que has elaborado en este tiempo, un informe en el que hay algunos datos que son muy relevantes, como yo me quedaba con uno de ellos, es que el 30% de las personas que han sufrido secuelas, 10 años después, una década después, siguen teniendo estrés postraumático. Tienen, vamos a ver, es un estudio que estamos haciendo en la Universidad Complutense con la Asociación de Víctimas del Terrorismo, con la UVT, y ellos lo están coordinando en toda España. Forma parte de un estudio más general que estamos haciendo con todas las víctimas del terrorismo de nuestro país, que son muchísimas. Y en el caso de las víctimas del 11M, el estudio está hecho con 526 personas, aunque hay más en la asociación, pero hasta ahora hemos contactado con esas, y lo que estamos viendo es que después de 10 años hay un 30% de personas que o bien tienen sintomatología de ansiedad o de depresión, y la mayoría de ellas de estrés postraumático, y lo que es más importante, no solamente que tienen síntomas, porque hay mucha gente que tiene síntomas de tristeza, pero vive con ellos bien y va a trabajar, sale con sus amigos. Lo que hemos visto y nos preocupa y nos parece un dato realmente elevado, ¿no?, es que estas personas tienen síntomas que interfieren en su vida. Es decir, que realmente son personas que, por ejemplo, la tristeza que tienen no les deja ir a casa de sus familiares, porque eso les recuerda a las personas que han perdido, o no pueden ir a trabajar porque en el fondo ven interferida su trabajo con las reacciones que tienen. Son personas que tienen ataques de pánico, que a veces no pueden entrar en ascensores, que a veces sienten que se ahogan en los sitios. Son personas que siguen teniendo pesadillas relacionadas con olor como decía antes, a pólvora, o imágenes de sangre. Quiero decir, no son cosas pequeñas de las que todo el mundo tiene que te pueden hacer sentir que no estás bien del todo, sino cosas que realmente interfieren. Y sí, la verdad que es una cifra muy elevada que nos preocupa. Y bueno, por eso estamos ofreciendo un tratamiento en la UVT, que además lo organiza la UVT, pero lo estamos haciendo profesionales también de la Complutense, y realmente pues es un tratamiento de 16 sesiones que está funcionando muy bien. Y bueno, pues yo tengo que decir que una de las principales razones mías para estar aquí pues es decirle a la gente que no se tiene que conformar, que si han pasado 10 años y están mal, pues que tienen que poner una solución, no pueden renunciar a estar bien el resto de su vida, que con 16 sesiones, que no es un tratamiento tan largo, la gente está teniendo muy buenos resultados y pueden acceder a eso, porque encima es un tratamiento que estamos ofreciendo de forma gratuita. También está financiado por el Ministerio de Ciencia, ¿no? Bueno, tenía que decirlo. Sí, lo has dicho todo ya. Yo creo que ya, Maripaz, te puedes marchar porque... No, es broma. Te tienes que quedar aquí con nosotros porque tu testimonio es muy importante. ¿Qué tipo de síntomas tiene alguien que ha sufrido un atentado de este tipo? ¿Qué es lo...? No solamente los síntomas iniciales, que imagino que esos pueden ser los que más a todos nos... Pero a lo largo del tiempo, ¿qué es lo que vas sintiendo alguien que ha vivido un atentado como este? Claro, hay cosas que, a ver, cuando una persona se encuentra en una situación como esta, en la cual de repente tu vida está en juego la vida de tanta gente, de alguna manera lo que te produce eso inicialmente es que te activas muchísimo, te colocas en una situación de alarma que incluso en un primer momento es adaptativa, ¿no? Porque realmente tú estás súper nervioso, pero ha habido una bomba y puede haber otra bomba después, es decir, es normal que tú sientas que tienes que estar activado. Entonces, esa activación inicial, que al principio es adaptativa y que te puede salvar la vida, el problema es que muchas veces sigue uno alarmado durante semanas, durante meses, durante años. Entonces, uno de los síntomas tiene que ver con esa sobreactivación que permanece y que provoca irritabilidad, que provoca problemas para dormir, que provoca una especie de sensación de estar siempre a la que salta. Eso, por ejemplo, es uno de los síntomas. Pero luego, otra de las cosas que ocurre es que la gente empieza a evitar
a evitar a veces lo que siempre se dice, ¿no? Evitar montar en el tren, por ejemplo, si has ido en el tren, evitar estar en sitios con mucha gente, si a lo mejor si empiezas a notar sensaciones fisiológicas que también pueden estar asociadas a que hay peligro, entonces sientes que te ahogas, lo interpretas así y tal, y eso también se puede continuar, por eso hemos encontrado mucha gente con pánicos, eso también pasa. Pero luego hay una evitación de la que normalmente no se habla tanto, que tiene que ver mucho con evitar los recuerdos, evitar los sentimientos, evitar sentir, ¿no? Hay personas que te dicen, estoy bien, ya sé que he perdido pues, a mi hijo y sé que no lo voy a volver a ver. Pero en realidad todo lo que eso significa, tardas mucho en aceptarlo y en sufrirlo. Y nosotros todos tenemos miedo a sufrir. Entonces la gente lo que realmente tiene un miedo horrible es a sufrir. Y muchas veces lo que notamos es que al principio la gente tiene un miedo horroroso a sufrir, dice no voy a ser capaz de soportar este sufrimiento porque están haciendo la representación mental de que van a tener que vivir sin esas personas toda su vida. Y a medida que va pasando el tiempo, si no lo piensan y lo siguen evitando, nunca se acostumbran ni lo asimilan. Y entonces al final pues se pasan la vida evitando. Y entonces es como si tuvieran una vida anterior en la que no quieren ni pensar, no quieren ni ver las fotos, no quieren ni asumir que ha pasado eso. Entonces están como descolocados en el mundo, en un mundo que además hay muchísimos más síntomas de pesadillas, de ansiedad, de muchas más cosas. Pero es una especie de mundo en el que parece que se ha perdido la confianza en los seres humanos, hay mucha desconfianza. Es un síntoma también de las víctimas. Entonces, yo creo que una de las cosas que también la sociedad a veces tiene que asumir es eso, ¿no? Que estamos hablando con personas que han perdido la confianza en los seres humanos. Perdón. No, me imagino que usted ha hablado con muchas víctimas. Me gustaría, ¿cuál es su impresión de este debate que hemos mantenido aquí hace un rato, cuando se reproduce ese debate entre ellos, sobre las dudas que tienen, sobre estos 10 años de continuas portadas de medios de comunicación? ¿Eso cómo les ha afectado personalmente? Mantener esa herida abierta durante tanto tiempo, ¿cómo les ha afectado? ¿Si ha agravado más la situación? ¿O para ellos es un alivio ir conociendo cosas? Bueno, yo creo que hay una cosa que ocurre después de un atentado, y es que la sintomatología en general siempre, cuando hay mucho estrés, tiende a mantenerse y a agravarse. Y esta es una situación estresante. Es decir, si hay algo, no solamente que haya otros traumas, sino también que haya estrés, eso puede perjudicar a las víctimas, sin duda. Entonces, yo creo que todo lo que es estresante les perjudica, los juicios les perjudican, a veces las situaciones de incertidumbre les perjudican. Yo sí creo que les perjudica todo eso. Perdóname que para continuar con la pregunta, y lo que ha pasado hoy, lo que hemos visto hoy en la Almudena, de todas las víctimas unidas, claro. Los Reyes de España, que yo lo quiero poner en valor porque les hemos visto durante muchos años que siempre están al lado de los que sufren, verá a los principales partidos, veíamos a la secretaria general del Partido Popular, a María Dolores de Cospedal, al presidente del Gobierno dando la mano de manera cordial, Alfredo Pérez Rubalcaba. Eso dentro de ese dolor tan grande que tienen, sirve para que se atenúe en parte ese dolor. Yo creo que es una oportunidad que tenemos todos de estar a la altura de la situación y realmente, no sé, diría premiarlas por haber hecho eso, ¿no? Es decir, yo creo que lo que ha pasado hoy ha sido muy bonito. Yo he estado en el retiro y he oído el discurso de María Ángeles Pedraza, me ha parecido precioso. Sí. Y yo creo que lo que tenemos que hacer todos ahora es intentar estar ahí, ¿no? En ayudarlas para que, pues eso, para que sigan unidas, para que todo siga así. Yo creo que eso es muy importante, que todos lo hagamos, incluso todos, aunque a veces nos cueste no contestar o no. Bueno, no todos los periodistas dedicaron portadas a las mentiras a lo largo de estos años. No todos los políticos actuaron mal aquel día. Hubo políticos que lo hicieron bien. Por ejemplo, hay que decirlo, porque es de justicia. El alcalde de Madrid lo hizo bien. Entonces, Alberto Ruiz Gallardón y ese equipo de trabajo actuó con una celeridad y hizo funcionar como un reloj una maquinaria para atender una situación de emergencia absolutamente brutal. Entre otras cosas, dedicó un equipo efectivamente de psicólogos que fue a IFEMA, allí donde se concentró una intensidad de dolor por metro cuadrado hasta ahora desconocida, verdaderamente en Madrid, y se hizo bien toda esa labor. A mí lo que me cuentan, y quisiera contrastarlo contigo, es que los psicólogos que atendieron allí a la gente también tuvieron al final que ser un poco víctimas, que no todos, no todos encajaron aquel trabajo duro, durísimo,
aquel dolor intenso de la misma manera, y que algunos incluso tuvieron que recibir tratamiento, psicólogos que trataron tuvieron que recibir tratamiento porque realmente lo que se tragaron fue brutal. Es cierto. Es una pregunta, la verdad, muy bonita, porque además es cierto que las personas que atienden en estas situaciones, pues realmente muchas veces también se ven afectadas por ellas. Porque creemos que son de goma, pero no son de goma. Exacto, exacto. Y de hecho, sí que es cierto que hubo gente que necesitó ayuda. Sin embargo, sí que es verdad que la gente de estos equipos está muy bien entrenada, son muy profesionales, saben trabajar muy bien y, en cierto modo, fueron víctimas, pero no fueron víctimas tanto como, por ejemplo, en otros atentados. Por ejemplo, en el atentado del 11S fueron más víctimas porque murieron muchísima gente entre ellos. Y es curioso que los estudios a largo plazo de psicopatología, por ejemplo, en estos grupos de emergencias, demuestran que en Madrid el porcentaje de personas afectadas a largo plazo, aunque a corto plazo se sintieran mal, de hecho tendrían que llorar y tendrían que desahogarse y se sentirían fatal como todo ser humano. Pero realmente una psicopatología a largo plazo en estos grupos en España yo no creo que haya habido, sinceramente. Normalmente los duelos se pasan en privado en la... Ay, perdona, Edurne. Bueno, no, es muy rápida, es una pequeña duda. Normalmente los duelos se pasan en privado, en la intimidad. Cuando se muere un ser querido, uno lo vive en su casa con los suyos. Sin embargo, aquí en este caso es un duelo público, un luto público. ¿Eso opera como una circunstancia agravante para la recuperación de la familia, de la persona, de la víctima, el que se le recuerde constantemente, el que sea, insisto, un dolor público y generalizado? A ver, yo creo que el dolor que es generalizado, cuando te ocurre algo así, lo que tú sientes es una emoción tan negativa, es decir, tan fuerte de sufrimiento, de ansiedad, de desesperanza, de tristeza, de rabia, de ira, de todo junto, ¿no? Y esas emociones negativas son muy negativas y te hacen mucho daño. El que haya un duelo fuera, en ese sentido, al lado de lo que tú estás viviendo no es algo comparable, pero sí lo que te puede traer muchas veces es también la sensación de que los demás están contigo. Y eso te puede hacer pensar que en este mundo tan duro, donde los seres humanos somos capaces de hacer cosas tan horribles, pues a veces también hay gente que es capaz de pensar en los demás, de estar con ellos, de apoyarles. Yo creo que eso fue lo realmente bonito y lo que hoy hay que recordar, ¿no? Que fue un día maravilloso en el que la sociedad consiguió hacer que las víctimas pudieran ver que dentro de lo tan horrible que les había ocurrido también había algo bueno, y esa sensación de estar viviendo algo horrible y negativo al mismo tiempo que algo positivo es una de las cosas más importantes para la recuperación, porque en el fondo es lo que es capaz de verdad de poner en duda que la gente es toda mala, es decir, esa desconfianza hasta en los seres humanos. Entonces, ese duelo de alguna manera tiene que ser privado, pero yo también creo que es bueno que la sociedad muestre ese apoyo. Y ese sin duelo. embargo, Maripaz, hoy mismo yo leía en un medio de comunicación al padre de una víctima, es decir, víctima, él también evidentemente como padre de una persona herida en los atentados del 11M, hoy mismo ese padre de esa chica herida en un atentado en un medio de comunicación muy importante culpaba al gobierno del Partido Popular por el atentado porque había apoyado la guerra de Irak. No me ha sorprendido porque de la misma forma que algunos han dicho hay teoría de la conspiración durante 10 años, después de 10 años todavía hay una corriente fortísima en España que sigue culpando al gobierno del PP por haber apoyado la guerra de Irak. Pero no le quiero hacer la pregunta sobre política, evidentemente, sino sobre las víctimas, en este caso del 11M. ¿Usted ha observado en las víctimas del 11M todo este problema, digamos, interno del culpable? Y digo esto porque yo tengo la impresión, quizá me equivoque, y usted también ha trabajado probablemente con víctimas de ETA. En el caso de las víctimas de ETA hay una cierta, ¿cómo decirlo?, aceptación de que los culpables han sido los terroristas y afortunadamente la sociedad, el Estado los está persiguiendo, encarcelando, se está haciendo justicia. Pero en el caso de las víctimas del 11M, ¿hay ese problema de que hay víctimas que culpan a los terroristas, otras víctimas que culpan más al Estado? El problema, yo creo que no sé, o sea, yo creo que el problema de las víctimas es que son víctimas
y hay miles de personas que piensan diferente entre ellas. Entonces, ¿Pero observa diferencias entre víctimas del 11M y víctimas de ETA? Hombre, hay víctimas, pero también hay muchas diferencias entre las víctimas de ETA de hace muchos años y las víctimas de los últimos años en función del apoyo que han tenido. Es decir, realmente hay muchas situaciones muy distintas también entre las víctimas de ETA, ¿no? Hombre, yo lo que creo es que las interpretaciones que los seres humanos hacemos de lo que nos pasa, pues hacen que despierte nuestra ira, nuestras emociones más que nos pueden hacer más daño. Y a veces, pues esas interpretaciones es lo que la sociedad debe de ayudar a las víctimas. Es decir, yo creo que por ejemplo, que hoy en este debate, y perdonarme, pero yo creo que hoy que en este debate estemos hablando de eso, cuando las víctimas nos han dado una lección de verdad, de unidad, pues la verdad que no le veo mucho sentido. Es como si a veces nos costase trabajo oír, es decir, todo el mundo cuando oye algo se fija en una parte de lo que oye. Y yo creo que lo más importante es que hoy es un día para fijarnos nada más que en una parte. Y si oímos otras cosas no pasa nada, podemos fijarnos en la parte. Pero usted como psicóloga lo que está viendo es problemas todos los días, más Sí, que eso. sí, Por eso pero yo le quería preguntar por los problemas que usted ve como psicóloga, no el mensaje político que habría que dar, que ese ya lo sabemos que es el de unidad. Pero yo lo que creo es que lo que hay que hacer hoy es ver que hay una aproximación en la línea de lo que realmente todos creemos que es mejor que tiene que haber, ¿no? Entonces yo creo que lo que debemos es centrarnos en eso, es mi opinión. Esther. Yo recuerdo que poco tiempo después de ocurrir el atentado, las asociaciones de víctimas pidieron, por favor, que los medios de comunicación no sacasen más esas imágenes, porque no podían soportar revivir, incluso verse, muchos de ellos, revivirse, verse saliendo del tren en esos momentos. Han pasado 10 años. Las víctimas que usted ha tratado, ¿han superado ese momento? ¿Pueden ahora...? A ver, hay muchas situaciones que superar. Cada cual con su relato, por supuesto. Claro, hay muchas situaciones que superar. Es decir, cuando una persona ha vivido por algo así, a veces lo que no es capaz es ni de entrar en la habitación de sus hijos. Y entonces tú vas, digamos, superando determinadas situaciones que te generan mucha ansiedad y mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, hay situaciones que siempre te van a generar sufrimiento. Es decir, ver las imágenes siempre te van a generar sufrimiento. Lo que pasa es que, aún así, puede ser un sufrimiento insoportable o un sufrimiento más soportable, pero ver esas imágenes genera sufrimiento. Entonces, sí que es cierto que ver esas imágenes, hay estudios que demuestran que en la población que no ha tenido ningún trauma, ningún atentado, sino simplemente gente de verlas y verlas y verlas en la televisión, en Estados Unidos hay estudios que ya demuestran que a partir de 6 horas de imágenes de ese tipo todos los días, que es algo que mucha gente hace, ya empieza a haber sintomatología postraumática. De hecho, yo he estado con el grupo de investigación que trabaja en eso hace poco y los datos son contundentes. Es cierto que yo creo que a lo mejor lo que hay que recomendar también a las víctimas a veces es que no vean esas imágenes, porque hoy ha sido un día durísimo. Sí. Hoy las víctimas que hayan estado viendo la televisión no quiero ni pensar cómo estarán. O sea, realmente ha sido un día durísimo. Por eso a mí me ha sorprendido la exposición de las víctimas de las fotos. Eran fotos muy duras. Sí. Bueno, pero me ha es verdad que hay sorprendido gente, mucho, pero a veces te expones a unas cosas y como las has visto 100.000 veces, te puede generar un sufrimiento y de repente ves una imagen que no habías visto antes y te descoloca y te hunde. ¿Pero no es bueno enfrentarse a esas imágenes, Maripaz? Sí, pero hacerlo de una manera clínicamente adecuada, que no es tan fácil. Es controlada, decir, ¿no? Exacto, y además todo esto es un procedimiento clínico que lo tienes que hacer con un especialista. Es decir, no es cuestión de mirar imágenes por ti mismo, tienes que conseguir que haya habituación, tienes que conseguir una serie de cosas que son muy técnicas y si no, lo que consigues es un empeoramiento. Ese es el problema. Sí, yo quería preguntarle, los días posteriores al atentado, Madrid era una ciudad realmente triste y apagada. Es decir, yo me acuerdo que caminaba por el centro, es decir, por la Plaza Santa Ana, por la Atocha, y había como ese ruido sordo, esa tristeza en la gente, los sitios estaban apagados, es decir, de repente es como que la ciudad se oscureció, ¿no? Yo le pregunto, es decir, ¿de alguna manera se supera también colectivamente ese atentado o eso deja una marca, un estrato ahí en la sociedad y tenemos que acostumbrarnos a vivir con él? Hombre, los estudios, por ejemplo, demuestran que en la población causa un efecto, que causa una sintomatología al principio, pero que esa sintomatología se va... al principio hay mucha gente que está como muy afectada, de hecho eso lo vivimos allí, lo vivimos en la clínica nosotros, claramente hubo muchísima gente que nos llamó, por eso la primera noche hicimos una guía de autoayuda que sacamos y de hecho... Tengo que agradecer a todos los que estáis en medios de comunicación que la guía se salió en todos los medios de comunicación.
en 2 semanas habían descargado la guía 120.000 personas, una guía que hicimos la misma noche de los atentados, y realmente nosotros nos quedamos sorprendidísimos porque no teníamos ese nivel de visitas en la página web nuestra, ni muchísimo menos. Y yo creo que es porque la gente quería saber, y a mí me parece que eso, más que de nuestra guía, hablaba de la sociedad española, que quería ayudar, que todo el mundo quería ayudar, ¿no? Yo creo que eso fue lo precioso de aquí. Y entonces, al principio la gente está muy afectada, pero a medida que van pasando los meses, a los 6, 7, 8, 9 meses, prácticamente no, salvo la población de riesgo. Y esa es la población a la que realmente le cuesta más trabajo superar esto. Quevedo. Que son los heridos, los familiares de los heridos y fallecidos y personas que hayan podido tener acontecimientos traumáticos antes, fundamentalmente. A lo mejor esto que te pregunto es una tontería, no lo sé, pero tú has trabajado con víctimas del 11M y con víctimas de ETA. ¿Hay algún tipo de diferencia? No sé, ¿hay reacciones distintas? A ver, entre las víctimas de ETA es un poco lo que antes apuntabas tú. Hay mucha diferencia de gente que hayan sido militares, gente que hayan sido guardias civiles, gente que iba por la calle y les pilló, gente que realmente no fue el atentado, por ejemplo. Entonces, hay demasiadas diferencias para poderos decir algo que no es tan simple. Que haya niños, supongo. Claro. Y luego los años de las víctimas también influye mucho. Gente que de hace 20, 30 años, que cuando los llamamos en el programa, les llamamos por teléfono. En el programa que está haciendo la VT con nosotros, les llamamos por teléfono. Y hay gente que nos dice, a buenas horas, y nos echa la bronca, ¿sabes? Al principio. Y luego son gente que estaba deseando que les llamaran y hacer con nosotros el tratamiento, pero están como enfadados. Y a lo mejor gente de hace menos, pues menos, porque les han atendido más. Es que hay mucha diferencia. Maripaz, ¿el dolor se cura? Bueno, el dolor se aprende a vivir con él, más que se cure. Yo no creo que se pueda decir que se cura, creo que forma parte de tu vida y acabas aceptándolo, y cuando lo aceptas y le dejas de temer, es cuando puedes empezar a vivir. Yo creo que recuperarse es como un puente, ¿sabes? Donde al principio tienes un miedo horrible a no poder soportarlo, donde no quieres pensarlo, donde no quieres aceptarlo, y al final llega un momento en que lo aceptas, empiezas a perderle miedo y entonces empiezas a ver otras cosas, el sufrimiento de los demás también, las cosas que puedes hacer, y ahí pues también hay que tener mucho cuidado para que la gente no se sienta culpable, por ejemplo, por mejorar, para que tengan el apoyo de los demás y que puedan dejar de focalizar su vida en lo que les ha ocurrido, porque ese es un sesgo normal y demostrado en todas las víctimas de acontecimientos traumáticos que centran su atención en lo que les ha ocurrido. Maripaz, yo no te voy a dar las gracias por estar aquí esta noche, no te las voy a dar. Te voy a dar las gracias por esta década de trabajo, de esfuerzo, de tesón, por todas las víctimas, por todos los familiares que nos dejaron aquel 11 de marzo del año 2004. Y te quiero agradecer que hayas venido con el símbolo del programa. Ábrelo, es para ti, para que yo sé que empiezas muy prontito tu jornada, tienes mucho trabajo por delante todos los días. Enséñala si quieres para que la vean. No nos moverán. Para que te tomes tu cafelito por la mañana temprano. Muchas gracias por dejarme venir aquí a decir que, por favor, que nadie que esté mal se conforme con estar mal, porque hay soluciones. Gracias, Maripaz. Gracias por todo tu trabajo. Hasta siempre. Gracias.